Contenido 3. Introducción al cálculo diferencial. Vamos a revisar este tema debido a que en educación superior nosotros nos apoyamos mucho en esta parte para resolver nuestros casos. Vamos a comenzar con la derivada. Ya ustedes la conocen, así que será mucho más fácil. Avanzaremos pronto, un poco rápido, porque ustedes este tema entendemos que lo domina. Vamos a recordar que la derivada conceptualmente representa un concepto geométrico. Representa la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Por ejemplo, en este gráfico tenemos una función que ha sido graficada en el plano XY, que es la gráfica que está en rojo. Esa curva, si yo identifico dos puntos, dos límites, un límite inferior y un límite superior, que está en los puntos A y B, y los uno, vamos a obtener una recta que corta ambos puntos. A esa recta le llamamos recta secante. Si la función es continua, seguramente vamos a encontrar entre esos dos puntos un tercer punto en el cual, si nosotros trazamos la recta tangente a ese punto, es decir, una recta que solo corte a ese punto, como la recta negra que está ahí, estamos seguros que vamos a encontrar una que tenga la misma inclinación que la que está en celeste. Ese es un teorema, se llama teorema del valor medio. Por el momento lo que nos interesa es que esa derivada lo que nos da es esa pendiente. Es decir, es un indicador de la inclinación de la recta. Estrictamente la pendiente significa tangente del ángulo de inclinación. Entonces esa pendiente me da la tangente. Quiere decir que en este caso la pendiente o la derivada evaluada en el punto C me da esa recta negra que tiene un poquito de inclinación más que la recta celeste. A medida voy avanzando, por lo menos en esta curva, vamos a ver que la tangente va decreciendo, va tendiendo incluso a convertirse en una recta horizontal. Entonces esa pendiente representa la derivada. Veamos las definiciones. Vamos a suponer que la función f de x en general, que es lo que hemos aprendido en matemática, es una función cualquiera. La forma como denotamos a su derivada es f' de x, la derivada de f con respecto a x, la derivada de y con respecto a x o la derivada respecto de x nada más. Veamos algunos teoremas, algunos nada más, son los más importantes los que vamos a aplicar acá. Primer teorema, vamos a suponer que si una función es una constante, es decir, es una función constante que representa gráficamente una recta horizontal, su derivada es 0. Y tiene sentido porque si se trata de una pendiente, de una recta que es horizontal, porque f de x igual c es una recta horizontal, las pendientes de las rectas horizontales son 0 o valen 0. Las pendientes de las rectas crecientes son positivas y las decrecientes son negativas. Teorema 2. Si una función f de x es igual a una constante multiplicado por la variable x, entonces vamos a decir que su derivada es simplemente la constante. En base a eso, si esa constante fuera 1, vamos a decir que si la función es f de x igual x simplemente, su derivada es 1. Si una función es la suma o diferencia de dos o más funciones, en este caso 2, vamos a decir que su derivada también será la suma o diferencia
de las respectivas derivadas. Ahora, si una función tiene una constante previa a otra función g de x, vamos a decir que su derivada puede calcularse así. Deje afuera esa constante y derive la función g de x. Más adelante vamos a decir que las constantes pueden salir de esa operación de derivación y luego simplemente las multiplica. Si f de x es una expresión de la forma x a la n con n diferente de 0, es la única excepción, vamos a decir que su derivada se calcula así. El exponente n se baja como factor, se pone a multiplicar. Y la variable x queda igual, pero su exponente baja o disminuye en una unidad. Un caso especial que vamos a escribir, que probablemente no lo usemos, por lo menos no acá en física, es que la función f de x, conocida como logaritmo natural de x, también tiene su derivada. De hecho, todas las funciones la tienen. Su derivada es 1 sobre x. Y por si acaso, la función exponencial e a la x, su derivada es también e a la x. Esa es la única función cuya derivada es ella misma. Veamos algunos casos. Derivar, por ejemplo, 2x quinta menos 3x cubo más 4x menos 2 usando los teoremas que acabamos de recordar. Primer paso. El 2 es una constante, por lo tanto, aplicando la regla o el teorema 4 lo vamos a dejar fuera. Lo vamos a dejar simplemente indicado 2 y vamos a aplicar la regla 5. La regla 5 dice que x a la n, su derivada, usted baja a la n y a la x le resta una unidad. Entonces, en este ejercicio el primer término, el 2, lo vamos a dejar allí y vamos a bajar el 5, que está en el exponente. Y la x entonces va a quedar disminuida en una unidad, x a la 5 menos 1. Esa sería la primera. Aplicando el teorema 3, en el que la derivada de la suma o diferencia de funciones se puede simplemente derivar y sumar o restar por separado, vamos ahora con el segundo término, menos la derivada de 3x cubo. El 3 lo escribimos y bajamos el exponente 3. Y la x quedaría disminuida en una unidad, x a la 3 menos 1. Más, vamos ahora con el 4. El 4 es el factor y la derivada de x dijimos que era 1. Derivada de x, 1. Así que sería más 4 por la derivada de x, que es 1. Menos 2, que representa una constante, teorema 1, derivada de una constante 0. Y ahí está, ahí tenemos el primero. El resultado daría 10x cuarta menos 9x cuadrado más 4. Ese es nuestro primer caso. Son sumamente sencillos los casos que vamos a analizar. Veamos el número 2. Vamos a pensar ahora en lo que realmente vamos a hacer en física, que es manejar otro tipo de variables. La variable t, por ejemplo, que para nosotros podría representar el tiempo. Supongamos la función f de t igual 3t cuadrado más 8t más 12. Su derivada sería, el 3 lo dejamos y bajamos el 2. La t quedaría elevado a la 2 menos 1. Siempre le restamos 1. Más 8 y la derivada de t sería simplemente 1. Más la derivada de 12, que es 0. De hecho, ya ni la voy a poner. La ponemos solo por explicación, pero ya sabemos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esto nos daría 6t más 8. Veamos otro caso.
Un caso más interesante, f de t igual 5 entre t cubo menos 8 entre t cuadrado. Resulta que las reglas que revisamos en ningún caso hay divisiones. Entonces, podríamos aplicar la regla del cociente si usted la maneja muy bien en matemática. No hay ningún inconveniente. Yo no lo voy a hacer. El resultado al que llegaríamos sería el mismo. Miren lo que vamos a hacer. Ese t que está al cubo y ese t que está al cuadrado, yo los voy a subir aprovechando que conocemos la regla de los exponentes en la que una variable puede pasar del numerador al denominador o viceversa simplemente cambiando el signo del exponente. Así que primero vamos a hacer esa manipulación algebraica. Voy a subir t, pero subiría como t a la menos 3. Menos 8 y t subiría como t a la menos 2. Y ahí está, ya tenemos la expresión, ya no hay denominadores, podemos aplicar los teoremas. Entonces, la derivada, ahora comenzamos a derivar. La derivada sería el 5 y bajamos el menos 3. Y t quedaría elevado a la menos 3 y recuerde que le restamos una unidad, menos 3 menos 1. Menos 8, bajamos el menos 2 del segundo término, miren, y la t quedaría elevado a la menos 2 menos 1. Así que en el primer caso, el primer término sería menos 15 por t a la menos 3 menos 1, que es menos 4. Menos 8 por menos 2 daría más 16t a la menos 2 menos 1, eso es menos 3. Para regresar a la forma original pasamos los exponentes a positivos. El t a la menos 4 lo voy a bajar como t a la cuarta y el t a la menos 3 lo voy a bajar como t al cubo. Menos 15 sobre t a la cuarta más 16 sobre t al cubo. Y ahí está, ese era un caso más interesante que a veces se nos presenta y tenemos dificultad para resolver. Muy bien, por último, un caso similar. 8t cubo más 7t entre t a la quinta, tenemos el mismo problema. No hemos presentado reglas de cocientes. Puede aplicar la regla del cociente, por supuesto. Yo aquí no le he presentado porque no es una clase de matemática, sino que es una clase de apoyo a lo que nosotros vamos a usar. Entonces lo que voy a hacer acá es utilizar un artificio matemático y es que esa es una suma o el resultado de una suma de fracciones homogéneas. En las fracciones homogéneas recordará usted que el denominador es el mismo, así que voy a hacer eso. Voy a hacer la suma de fracciones homogéneas al revés. Voy a imaginarme lo que teníamos al principio y lo que teníamos al principio hubiera sido 8t cubo entre t a la quinta más 7t entre t a la quinta. Es decir, los separamos pensando en que el denominador de ambos es el mismo. Ahora simplificamos. En el primer término 8t cubo entre t quinta, arriba hay 3 variables t y abajo hay 5 variables t. Así que voy a eliminar las 3 de arriba con 3 de abajo. Y entonces nos quedarán 2, pero abajo. Y con 7t entre t quinta, mire, voy a eliminar una t, la t que está arriba, con una t de abajo. Así que el t quinta se reduciría a t a la cuarta. Entonces, simplificando, tendríamos 8 entre t cuadrado más 7 sobre t cuarta. Ahora le voy a dar la forma que le dimos a la anterior. Vamos a subir los denominadores. El t al cuadrado sube como t a la menos 2 y el t a la cuarta sube como t a la menos 4. Entonces derivemos. Hasta ahorita vamos a comenzar a derivar. 8, bajamos el 2, el menos 2 y quedaría t elevado a la menos 2 menos 1. Más, ponemos el 7 y vamos a bajar el menos 4. Mire, 7 por menos 4 y t quedaría elevado a la menos 4
menos 1. Así que el resultado sería 8 por menos 2 menos 16, t a la menos 2 menos 1, que es menos 3, y más 7 por menos 4 es menos 28, t a la menos 4 menos 1, menos 5. Este sería el recordatorio sobre derivadas.